Solo pensaba en ganar hasta que necesitó ser salvado. Fue allí, en medio del dolor, donde ella apareció. Con palabras sencillas y una fuerte presencia, lo cambió todo. Y juntos comenzaron una nueva historia, real, ligera e inesperada. Si esta historia te agradó, suscríbete a nuestro canal y compártela con seres queridos. Que el sol de la mañana madrileña se filtraba por las rendijas de la persiana en la oficina de Ricardo Alarcón. El imponente edificio comercial en la Gran Vía albergaba la sede de Alarcón Construcciones, una de las mayores promotoras inmobiliarias del país. A sus 52 años, Ricardo había construido un imperio que empleaba a más de 2.000 personas y movía miles de millones anualmente. Su oficina, en el último piso, ofrecía una vista privilegiada de la ciudad que él había ayudado a levantar con sus proyectos arquitectónicos. Aquella mañana de miércoles, mientras revisaba los números del nuevo proyecto en el barrio de Salamanca, Ricardo sintió un mareo súbito. No era la primera vez en el mes. Lo ignoró como siempre hacía y continuó la reunión con sus directores. El café se enfriaba sobre la mesa de cristal, mientras él señalaba con firmeza los gráficos en la pantalla gigante. No podemos perder la fecha de entrega de este proyecto. El mercado no perdona retrasos, y nuestra marca es sinónimo de puntualidad, decía él, con la voz fuerte que comandaba salas enteras. Marcela, su asistente desde hacía 15 años, observaba preocupada. Notaba cómo el jefe parecía más pálido cada día, cómo ignoraba las señales que su cuerpo le daba. Había intentado convencerlo de hacerse exámenes, pero Ricardo siempre respondía con la misma frase: «No tengo tiempo para enfermarme». El empresario despidió al equipo y permaneció solo, masajeándose las sienes. El dolor de cabeza se había convertido en su compañera constante. Cogió el móvil e ignoró las decenas de mensajes de su exesposa, Daniela, sobre la fiesta de graduación del hijo que no veía hacía meses. Pedro se estaba graduando en arquitectura y seguiría los pasos de su padre, no por admiración sino por obligación velada. Ricardo pospuso la respuesta, como hacía con todo lo que no involucraba negocios. Al final de aquella tarde, durante una importante reunión con inversores extranjeros, lo inesperado ocurrió. En medio de una presentación, Ricardo sintió que el cuerpo le fallaba. Las piernas perdieron firmeza, la visión se oscureció, y lo último que escuchó fueron voces distantes pidiendo una ambulancia. Despertó en el Hospital La Paz, uno de los más prestigiosos de la capital madrileña. La luz blanca de la habitación hirió sus ojos mientras una máquina al lado emitía sonidos rítmicos. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió como esperaba. Se sentía débil, vulnerable, sensaciones que detestaba. «El señor necesita quedarse acostado», dijo una voz tranquila, pero firme. Ricardo giró el rostro con dificultad y vio a una enfermera de aproximadamente 40 años, cabello rizado recogido en un moño simple, piel morena y ojos castaños atentos. Su credencial indicaba Beatriz Campos, enfermera jefa. «¿Dónde estoy? Quiero hablar con mi médico». «Tengo compromisos», exigió con la voz débil, contradiciendo la autoridad que intentaba imponer. «El doctor Eduardo vendrá en unos minutos. El señor sufrió un infarto agudo de miocardio y está en la UCI. Sus compromisos tendrán que esperar», respondió Beatriz, ajustando el suero con movimientos precisos. La noticia cayó como una sentencia. Infarto. Ricardo Alarcón, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida y negocios, ahora estaba a merced de su propio cuerpo. La ira subió como una ola, dirigida a la mensajera de las malas noticias. «¿Usted tiene idea de quién soy? No puedo quedarme aquí. Llame a mi asistente. Ella se encargará de mi traslado a otro hospital». Beatriz no se inmutó. Después de 20 años trabajando en la UCI cardiológica, conocía bien el perfil de aquel paciente. Hombres de mediana edad, exitosos, que trataban el cuerpo como una máquina incansable hasta que ésta se rompía. «Señor Alarcón, en este momento usted no es el CEO de una constructora. Aquí usted es solo un paciente con un corazón dañado que necesita cuidados intensivos. Si prefiere otro hospital es su derecho, pero le garantizo que la ambulancia no saldrá de aquí antes de 48 horas, por recomendación médica».
La franqueza de aquella mujer lo desarmó. Nadie le hablaba de esa manera desde hacía años. Todos estaban de acuerdo, adulaban, temían. Ella simplemente decía la verdad sin rodeos. El doctor Eduardo llegó poco después, confirmando el diagnóstico. Además del infarto, los exámenes revelaron una condición cardíaca que exigiría un tratamiento largo, posiblemente cirugía. Ricardo escuchó todo como si hablaran de otra persona. No podía ser él allí, dependiente de tubos y medicamentos. Los días siguientes fueron un tormento. Trasladado a una habitación privada después de la estabilización, Ricardo se negaba a seguir las recomendaciones, se quejaba de la comida, ignoraba los horarios de medicación. El equipo de enfermería se turnaba, y pocos tenían paciencia para tratar con él, excepto Beatriz. Durante su turno, ella mantenía la calma ante las explosiones de furia de Ricardo. No cedía a las exigencias descabelladas, pero tampoco lo trataba como a un niño. Explicaba cada procedimiento, el motivo de cada medicamento, las consecuencias de no seguirlos. ¿Por qué le importa?, preguntó él una noche, cuando ella ajustaba el monitor cardíaco. Los otros enfermeros apenas me miran. Beatriz pausó su trabajo y lo encaró. Porque detrás de ese hombre irritado y orgulloso, veo a alguien con miedo. Y no hay vergüenza en eso. La sinceridad lo golpeó de lleno. Nadie veía más allá de la fachada que había construido. Su imperio, su postura, su éxito, todo escondía al hombre inseguro detrás del impecable traje. En aquella misma semana, Ricardo recibió la primera y única visita. Pedro, su hijo de 23 años. El encuentro fue breve y vergonzoso. El joven permaneció en la puerta, como si temiera acercarse demasiado al padre que siempre había estado distante. «Mamá mandó algo de ropa», dijo, dejando una pequeña maleta sobre el sillón. «¿Cómo estás?» «Sobreviviendo», respondió Ricardo sin saber cómo actuar. «Tu graduación es el mes que viene, ¿verdad?» «Fue ayer», corrigió Pedro con una sonrisa triste. «Enviamos la invitación a tu oficina hace 2 meses». El silencio que siguió pesó toneladas. Ricardo buscó palabras, pero todas parecían inadecuadas. Antes de que pudiera elaborar una respuesta, Pedro anunció que tenía que irse. Tenía una entrevista de trabajo en un estudio de arquitectura que no pertenecía a su padre. Una elección deliberada. «Pedro», llamó Ricardo cuando su hijo ya estaba en la puerta. «Felicidades por tu graduación». El joven asintió y salió, dejando atrás un vacío que ningún éxito profesional podría llenar. Ricardo se quedó allí, solo con sus pensamientos, hasta que oyó una taza rompiéndose en el suelo del baño. Beatriz había dejado agua para sus medicinas. «Disculpe el ruido», dijo ella saliendo con los trozos rotos. «Volveré para limpiar, déjelo». «Siéntese un poco», pidió él sorprendiendo a ambos con la invitación. Beatriz dudó, pero acabó sentándose al borde del sillón. ¿Ese era su hijo? «Sí, Pedro. Se graduó ayer y yo no estuve allí», confesó sintiendo la garganta apretarse. «Como tantas otras veces». «Todavía hay tiempo para arreglarlo», respondió ella sin juicio en la voz. «¿Cómo?» «Él me odia. Y con razón. Nadie odia de verdad a quien todavía visita en el hospital». La observación era simple, pero cargada de verdad. Por primera vez en semanas, Ricardo sintió una punzada de esperanza. Preguntó a Beatriz sobre su vida, descubriendo que ella era madre soltera de 2 adolescentes y trabajaba en 2 hospitales para mantener la casa desde que su marido las abandonara. «¿Cómo lo consigue?», preguntó él genuinamente curioso. «Trabajar tanto y aún cuidar de una familia. La diferencia es que yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar», respondió ella levantándose al oír el pitido que llamaba a otra habitación. «El secreto es saber lo que realmente importa». La frase quedó resonando en la mente de Ricardo durante la madrugada. ¿Qué importaba realmente? Sus edificios permanecerían en pie durante décadas, pero ¿qué legado estaba dejando a su hijo? ¿Qué recuerdos guardaría cuando estuviera realmente al final? A la mañana siguiente, cuando Beatriz llegó para el turno, encontró a Ricardo sentado en la cama, mirando por la ventana el amanecer sobre Madrid, la ciudad que él había ayudado a construir, pero nunca se había detenido a admirar. «Creo que estoy listo para seguir el tratamiento correctamente», dijo él, sin desviar la mirada del horizonte.
Quiero salir de aquí vivo. Beatriz sonrió discretamente mientras verificaba sus signos vitales. Era el primer paso de muchos que vendrían, y ella sabía por experiencia que el camino sería largo. Lo que ninguno de los dos imaginaba era cómo sus vidas se entrelazarían en ese proceso de reconstrucción, no solo del corazón físico de Ricardo, sino de todo aquello que lo definía como ser humano. Los días siguientes trajeron un cambio gradual en Ricardo. Comenzó a aceptar la fisioterapia, a seguir la dieta prescrita y a tomar los medicamentos a tiempo. Cuando el doctor Eduardo anunció que necesitarían hacer una cirugía para colocar stents en las arterias obstruidas, Ricardo asimiló la noticia con una calma sorprendente. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda volver a mi rutina normal?, preguntó. Si todo sale bien, en 3 meses el señor podrá retomar algunas actividades, pero con limitaciones. Su rutina normal fue precisamente lo que lo trajo aquí, respondió el médico directo como siempre. 3 meses, un trimestre entero lejos de los negocios que definían su existencia. En otro momento, esa noticia lo habría enfurecido. Ahora, extrañamente, sentía un alivio que no comprendía. Aquella noche, encontró a Beatriz haciendo anotaciones en su historial médico. 3 meses es mucho tiempo para estar parado, comentó él. O tiempo suficiente para descubrir que existen otras formas de vivir, respondió ella, sin quitar los ojos del papel. Ricardo percibió que esperaba ansiosamente los turnos de Beatriz. Ella no era solo la enfermera más competente, sino la única persona que lo trataba como ser humano, no como caso clínico o el poderoso empresario. Con ella podía ser solo un hombre lidiando con su cuerpo fragilizado y sus elecciones cuestionables. Y así, los días en el hospital ganaron una nueva rutina. Beatriz siempre pasaba algunos minutos extra conversando con él, a veces sobre la condición médica, otras sobre asuntos cotidianos. Ricardo descubrió que ella vivía en Vallecas, zona sur de Madrid, con sus hijas Isabela y Mariana, de 15 y 17 años, que le encantaba leer a Gabriel García Márquez y que soñaba con conocer Andalucía. Por su parte, Beatriz conoció a un Ricardo diferente de aquel hombre arrogante de los primeros días. Supo de su infancia sencilla en el interior de Castilla, del padre albañil que lo inspiró a construir, del matrimonio fracasado por dedicación excesiva al trabajo. Comenzó a ver las capas de defensa que él había construido a su alrededor, tan sólidas como sus edificios, pero igualmente susceptibles a las grietas. La semana de la cirugía llegó, y Ricardo sintió el miedo que intentaba esconder. La víspera se despertó sobresaltado a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. El monitor al lado delataba su ansiedad. Minutos después Beatriz apareció. ¿Pesadilla?, preguntó ella ajustando el oxímetro en su dedo. ¿Y si no despierto? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Tengo tantas cosas sin resolver. Pedro, la empresa, todos tenemos cuentas pendientes, Ricardo. Pero ahora, usted necesita concentrarse en ponerse bien. El resto vendrá después. Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre de pila, y eso no pasó desapercibido para él. Había algo reconfortante en esa pequeña intimidad. ¿Estará allí? ¿En la cirugía?, preguntó, sintiéndose vulnerable como un niño. No trabajo en el quirófano, pero estaré aquí cuando regrese, prometió ella, apretando ligeramente su mano antes de salir. Y cumplió la promesa. Cuando Ricardo despertó de la anestesia, aún aturdido y confuso, la primera imagen que vio fue a Beatriz verificando los monitores. Una sonrisa débil apareció en sus labios. Estaba vivo, y por primera vez en mucho tiempo sentía que eso era un regalo, no solo un hecho. Las semanas después de la cirugía trajeron una nueva realidad para Ricardo. La recuperación era más lenta de lo que le gustaría, pero cada pequeño progreso era celebrado por Beatriz como una victoria significativa. El primer baño solo, los primeros pasos por el pasillo, la primera comida completa, momentos que en otra vida serían triviales, ahora marcaban su renacimiento. Marcela, su asistente, lo visitaba semanalmente con informes de la empresa. Al principio Ricardo devoraba cada página, haciendo anotaciones y dando órdenes. Con el tiempo, percibió que Alarcón Construcciones seguía funcionando sin su presencia constante.
Su vicepresidente, Carlos Méndez, había asumido el mando temporal con competencia, y los proyectos seguían dentro del cronograma. «Está todo bajo control, Ricardo. Concéntrese en mejorar», decía Marcela retirando los papeles que él aún no había terminado de leer. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del hospital como parte de la fisioterapia, Ricardo avistó a Beatriz sentada en un banco, absorta en la lectura de un libro durante su descanso. Se acercó despacio, aún dependiendo del bastón para mantener el equilibrio. «¿100 años de soledad?», preguntó reconociendo la gastada portada de la novela de García Márquez. Beatriz levantó los ojos, sorprendida. «¿Ya lo ha leído?». «No, nunca tuve tiempo para la ficción», admitió sentándose a su lado. «Esa es una de las grandes tragedias de la vida moderna. No tener tiempo para historias», comentó ella marcando la página y cerrando el libro. El silencio que siguió no fue incómodo. El jardín, con sus árboles y el pequeño lago artificial, ofrecía una burbuja de tranquilidad en medio del caos del hospital y de la ciudad afuera. «¿Cómo están sus hijas?», preguntó él genuinamente interesado. «Isabela está ansiosa con la selectividad. Mariana sigue dando guerra en el colegio», respondió Beatriz, y su mirada se suavizó al hablar de sus hijas. Adolescentes. «Pedro tenía 17 cuando dejé de seguir de verdad su vida», confesó Ricardo. «Estaba expandiendo la empresa por Andalucía, prácticamente vivía en aeropuertos. Cuando me di cuenta, él ya estaba en la universidad y apenas hablábamos. Nunca es tarde para empezar de nuevo, Ricardo. ¿Cómo puedo pedirle que me dé una oportunidad después de tantos años de ausencia?». De la misma forma que su corazón pidió una segunda oportunidad, con humildad y aceptando que habrá dolor en el proceso. La analogía lo tocó profundamente. Nunca había pensado en sus relaciones como organismos vivos que también podían enfermar y necesitar cuidados. Aquella noche hizo algo que no hacía desde hacía años. Llamó a Pedro. La conversación fue breve e incómoda. Su hijo respondió con monosílabos a sus intentos de acercamiento, pero no colgó. Acordaron tomar un café cuando Ricardo recibiera el alta. Era un comienzo minúsculo, pero era algo. Los días en el hospital cobraron un nuevo significado con la presencia de Beatriz. Ricardo esperaba ansiosamente sus turnos, decepcionándose cuando ella libraba. Cierta vez le preguntó por qué había elegido enfermería. «A mi madre le diagnosticaron cáncer cuando yo tenía 16 años», contó Beatriz, mientras le cambiaba el vendaje en el pecho. «Pasamos 2 años en hospitales. Algunos profesionales la trataban como un cuerpo enfermo, otros como una persona que estaba enferma. La diferencia era abismal. Prometí que si ella sobrevivía, yo sería como los segundos. ¿Y sobrevivió?». «No», respondió Beatriz con una sombra de tristeza en sus ojos. «Pero la promesa quedó. Cada paciente que cuido es una forma de honrarla». Ricardo entendió entonces la fuente de aquella compasión sin pena que ella ofrecía. Había algo profundamente genuino en Beatriz, una autenticidad que él no encontraba en el mundo de los negocios, donde las relaciones se medían por su valor estratégico. 1 mes y medio después de la cirugía, el doctor Eduardo anunció que Ricardo podría completar la recuperación en casa, con visitas periódicas al hospital. La noticia, que debería haber sido recibida con alegría, le trajo una extraña pesadumbre. Dejar el hospital significaba no ver a Beatriz diariamente. La víspera del alta, la encontró en el puesto de enfermería, rellenando formularios. «Mañana vuelvo a mi vida», dijo él, apoyándose en el mostrador. «A una nueva vida, espero», corrigió ella, sin levantar la vista. «Echaré de menos nuestras conversaciones». Beatriz finalmente lo encaró. Había algo no dicho flotando entre ellos, una conexión que trascendía la relación profesional, pero que ambos dudaban en nombrar. «Ricardo, lo que sucede aquí, en este ambiente», ella comenzó eligiendo cuidadosamente las palabras. «Los pacientes a menudo confunden la gratitud con otros sentimientos. No me trate como un caso clínico típico, Beatriz. Lo que siento no es confusión. ¿Y qué siente?», desafió ella cruzándose de brazos. La pregunta lo tomó desprevenido. Ricardo, el hombre que negociaba millones sin dudar, se encontró sin palabras ante aquella mujer sencilla
que veía más allá de sus defensas. No sé definirlo. Solo sé que no quiero que termine con mi alta. Beatriz suspiró, consciente de la complejidad de aquella situación. A lo largo de 20 años de carrera, había aprendido a mantener límites claros, pero había algo en Ricardo que desafiaba sus reglas. Hay una ética profesional que respeto, Ricardo. No puedo simplemente... Ella dudó, buscando las palabras correctas. Usted está en un momento vulnerable, reconstruyendo su vida. Yo no podría aprovecharme de eso. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que salga de aquí y finja que no pasó nada entre nosotros? Estoy sugiriendo tiempo. Necesita redescubrir quién es fuera de este hospital, sin la presión de la enfermedad, sin la dependencia de cuidados. Y yo necesito estar segura de que lo que siente no es solo gratitud hacia quien lo ayudó en el momento más difícil. La propuesta era sensata, aunque dolorosa. Ricardo reconoció en ella la misma franqueza que lo había atraído desde el principio. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. El mismo periodo que su médico recomendó para su recuperación completa. Si después de ese tiempo ambos sentimos que hay algo genuino aquí, podremos explorarlo como 2 personas libres, no como enfermera y paciente. Era un compromiso, no un rechazo. Ricardo sintió que el peso en el pecho disminuía ligeramente. 3 meses. Entonces, acordó extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Beatriz la apretó, pero rápidamente la soltó cuando una colega se acercó. Aquel breve toque contenía una promesa silenciosa que ambos pretendían cumplir. A la mañana siguiente, el alta hospitalaria fue una mezcla de celebración y despedida. Beatriz, profesional como siempre, le entregó las prescripciones médicas y las orientaciones para los cuidados en casa. Sus dedos se rozaron ligeramente durante el intercambio de papeles, un contacto fugaz cargado de significado. «Gracias por todo», dijo Ricardo, con simplicidad. «Solo haga que valga la pena esta segunda oportunidad», respondió ella, con una sonrisa discreta. Y así, después de casi 2 meses en el hospital, Ricardo Alarcón regresó al mundo exterior. No como el mismo hombre que había entrado, sino como alguien en transformación, llevando en el pecho no solo cicatrices físicas, sino también el germen de un nuevo comienzo. El ático en Chamberí, antes su refugio y símbolo de estatus, ahora le parecía excesivamente grande e impersonal. Los muebles de diseño, las obras de arte caras, el minibar bien surtido, todo parecía pertenecer a otra persona, al Ricardo de antes del infarto. En las primeras semanas tuvo dificultad para establecer una rutina. La ausencia del ritmo frenético de reuniones y viajes creaba un vacío angustiante. Seguía rigurosamente las recomendaciones médicas, pero las horas se arrastraban entre ejercicios ligeros, medicaciones y reposo. Carlos Méndez, su vicepresidente, lo visitaba semanalmente con informes, pero Ricardo percibió que su obsesión por el control de los negocios disminuía gradualmente. Se sorprendió aceptando decisiones que antes habría cuestionado, delegando responsabilidades que jamás confiaría a otros. «Está diferente, jefe», comentó Carlos después de una reunión particularmente productiva, más dispuesto a escuchar. «Casi morir tiene ese efecto en las personas», respondió Ricardo con un humor que no poseía antes. La casa vacía le incomodaba. Decidió hacer algo que se había prometido en el hospital, reconectarse con Pedro. El primer café fue tenso, con largas pausas y temas superficiales. El segundo, una semana después, fluyó un poco mejor. En el tercero, Pedro contó que había recibido una propuesta para trabajar en un proyecto sostenible en la costa de Madrid. «Es una oportunidad increíble, pero el salario inicial es bajo», explicó el joven. «Deberías aceptarlo», dijo Ricardo, sorprendiendo a su hijo. «Si es algo que te apasiona, el dinero vendrá con el tiempo. Créeme, alguien que priorizó mal durante décadas». Pedro lo encaró, desconfiado del cambio de postura de su padre, que siempre había valorado la estabilidad financiera por encima de todo. «¿Qué te pasó en ese hospital?» «Aprendí que construir edificios no significa construir una vida», respondió simplemente. Gradualmente, Ricardo comenzó a reorganizar su existencia. Vendió el gran ático y compró una casa más pequeña, con jardín, en El Viso.
Negoció con el consejo de la empresa para reducir su carga horaria, asumiendo un papel más estratégico y menos operativo. En las consultas de seguimiento en el hospital, buscaba discretamente a Beatriz, pero respetaba el acuerdo. No la buscaba directamente, aunque su corazón se aceleraba cuando la avistaba de lejos en los pasillos. Ella también mantenía distancia, limitándose a un saludo cordial cuando se cruzaban. Un día, mientras aguardaba en la sala de espera para un examen, encontró a Isabela, la hija menor de Beatriz. La reconoció inmediatamente por la semejanza con su madre. Los mismos cabellos rizados, aunque más largos, y la mirada determinada. «Usted es el señor Alarcón, ¿verdad?», preguntó la adolescente, sentándose a su lado. «Mi madre habla de usted, ¿de verdad?». Él no pudo disimular el interés. «¿Qué dice?». Isabela se encogió de hombros con la franqueza típica de los jóvenes. «Que usted era un paciente difícil que acabó volviéndose especial». Aquella simple frase calentó el corazón de Ricardo. Beatriz pensaba en él, hablaba de él. El sentimiento era recíproco. «Su madre es una mujer extraordinaria», comentó él. «Sí, pero trabaja demasiado», respondió Isabela con preocupación en la voz. «Desde que papá se fue, ella lo lleva todo sola. 2 trabajos, Mari y yo, la casa. Querría que tuviera tiempo para ella misma». La conversación fue interrumpida cuando llamaron a Ricardo para el examen, pero las palabras de la joven quedaron resonando en su mente. Beatriz, que cuidaba de todos, rara vez permitía que la cuidaran a ella. En las semanas siguientes, Ricardo se sumergió en un proyecto personal. Usando sus contactos, ayudó discretamente a Pedro a ser aceptado en el proyecto sostenible que le interesaba, sin que su hijo supiera de su interferencia. Comenzó a frecuentar un grupo de apoyo para supervivientes de problemas cardíacos, donde compartía su experiencia de transformación. Por primera vez, sentía placer en simplemente ayudar a otros, sin esperar nada a cambio. En paralelo, tomó una decisión que sorprendió a todos en Alarcón Construcciones. Inició un proyecto social que construiría un centro comunitario en la Cañada Real, uno de los mayores asentamientos informales de Madrid. El proyecto incluía no solo el espacio físico, sino cursos de formación profesional para jóvenes de la comunidad, con enfoque en la construcción civil. «Quiero devolver a la ciudad algo más significativo que edificios comerciales», explicó a los accionistas escépticos. Mientras tanto, Beatriz enfrentaba sus propios desafíos. La ausencia diaria de Ricardo había dejado un vacío que ella se resistía a admitir. Las largas jornadas entre 2 hospitales parecían más agotadoras, y las preocupaciones por el futuro de sus hijas más pesadas. Una noche, después de un turno particularmente difícil, encontró a Mariana, su hija mayor, esperándola en la cocina. «Mamá, ya necesitas bajar el ritmo», dijo la joven sirviendo un té que había preparado. «Cuidas de todo el mundo, menos de ti misma». La frase, tan similar a lo que Beatriz le decía a menudo a Ricardo, la hizo reflexionar. Había pasado tanto tiempo siendo fuerte que había olvidado cómo permitirse vulnerabilidades. A la semana siguiente, tomó una decisión difícil. Pidió la dimisión de su segundo empleo. El presupuesto sería ajustado, pero sus hijas tenían razón. Necesitaba redescubrir quién era más allá de la enfermera, de la madre, de la proveedora. Se matriculó en un curso de especialización en enfermería humanizada, un sueño antiguo que siempre había pospuesto. Comenzó a reservar las mañanas de domingo para caminatas en el Parque del Retiro, sola con sus pensamientos y el ejemplar de 100 años de soledad que nunca terminaba de leer. E inevitablemente pensaba en Ricardo. Se preguntaba cómo estaría su recuperación, si estaría realmente cambiando o si volvería a los viejos hábitos cuando se sintiera mejor. Se cuestionaba si el sentimiento que había nacido entre ellos sobreviviría al tiempo y la distancia, o si había sido solo un producto de las circunstancias extraordinarias en que se conocieron. El tiempo pasaba para ambos, cada uno en su viaje de autodescubrimiento, pero unidos por una promesa silenciosa de reencuentro que se acercaba cada día. Lo que ninguno de los dos imaginaba eran las sorpresas que el destino aún les reservaba antes de que los 3 meses llegaran a su fin. Faltaba solo una semana,
para completar los 3 meses acordados, cuando Ricardo recibió una llamada inesperada. Era Mariana, la hija mayor de Beatriz. Su voz sonaba ansiosa del otro lado de la línea. «Señor Alarcón, disculpe que le llame así, pero conseguí su número con Isabela. Necesitamos ayuda». «¿Qué pasó?», preguntó él, sintiendo el corazón acelerarse. «¿Su madre está bien?». «Físicamente sí, pero…». La joven dudó. Perdió el empleo en el Hospital La Paz. Hubo recortes en el sector y, como ella había reducido la carga horaria para hacer el curso de especialización, fue una de las primeras en ser despedida. La noticia lo golpeó como un puñetazo. Beatriz, tan dedicada a los pacientes, despedida como si sus años de servicio no significaran nada. «¿Cómo lo está llevando?». Fingiendo que está todo bien, como siempre, respondió Mariana con una madurez más allá de sus 17 años. «Pero la vi llorando cuando creyó que estábamos durmiendo. Ahora solo tiene el empleo en el hospital municipal, con un salario menor. Está preocupada por la Universidad de Isabela el año que viene». «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Ricardo, ya calculando mentalmente cuánto podría ofrecer sin ofender el orgullo de Beatriz. «No es dinero lo que queremos», aclaró Mariana rápidamente. «Mamá nos mataría si supiera que estamos pidiendo eso. Pero usted no conoce a alguien que necesite una enfermera jefa extremadamente competente. ¿Alguien que valore lo que ella realmente hace?». La pregunta encendió una idea en la mente de Ricardo. Hacía semanas que planeaba incluir un ambulatorio en el proyecto de la Cañada Real, algo que ofreciera atención básica a la comunidad. ¿Quién mejor para coordinar eso que Beatriz? «Veré qué puedo hacer», prometió. «Pero su madre no puede saber que ustedes me buscaron». «De acuerdo. Y gracias, señor Alarcón. Isabela tenía razón sobre usted». «¿Qué dijo tu hermana?». «Que usted mira a mamá de la forma en que las personas enamoradas miran en las películas», respondió Mariana, con una risita antes de colgar. La observación adolescente lo tomó desprevenido, pero no pudo evitar una sonrisa. «¿Estaba realmente enamorado?». El sentimiento que nutría por Beatriz era diferente de todo lo que había experimentado, incluso al principio de su matrimonio con la madre de Pedro. Había una conexión que trascendía la atracción física o los intereses comunes. Ella lo había visto en el momento más vulnerable y aún así había visto valor en él. En los días siguientes, Ricardo aceleró los preparativos para el proyecto de la Cañada Real. Se reunió con el equipo médico que estaba contratando para el ambulatorio y creó específicamente el cargo de coordinadora de enfermería, con una remuneración por encima de la media del mercado y una carga horaria flexible. Faltaban solo 2 días para completar los 3 meses cuando Beatriz recibió un misterioso correo electrónico sobre una vacante de empleo. El mensaje mencionaba que su currículum había sido recomendado por un expaciente y que el proyecto social en la Cañada Real buscaba a alguien con su perfil. Pedía que se presentara a una entrevista al día siguiente en la oficina central de Alarcón Construcciones. Beatriz sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. No había enviado su currículum a nadie, y la coincidencia era demasiado grande. ¿Sería obra de Ricardo? ¿Estaría él rompiendo la promesa de darle espacio durante aquellos 3 meses? Decidió ir a la entrevista, más por curiosidad que por expectativa. Se vistió con su mejor conjunto de vestir, un pantalón negro y un blazer azul marino que solo usaba en ocasiones especiales, y se dirigió al imponente edificio de la Gran Vía donde se encontraba la sede de la empresa. En la recepción fue recibida no por Ricardo, sino por Marcela, su asistente, y por una médica que se presentó como Doña Lucía, responsable de la parte clínica del proyecto. Durante 2 horas, conversaron sobre el ambulatorio comunitario, las necesidades de la región y la filosofía de cuidado humanizado que pretendían implementar. «Es exactamente el tipo de trabajo con el que siempre soñé», admitió Beatriz, genuinamente entusiasmada. «Pero necesito preguntar. Fue Ricardo Alarcón quien indicó mi nombre, ¿verdad?». Marcela y la doctora Lucía intercambiaron miradas. «El señor Alarcón sugirió su nombre, sí», confirmó Marcela, pero hizo hincapié en no participar en el proceso de selección. Dijo que la decisión debía basarse exclusivamente en sus cualificaciones profesionales. Aquello sonaba como el nuevo Ricardo
que Beatriz había conocido en el hospital, considerado, respetuoso de los límites. Diferente del empresario arrogante que había llegado a la UCI meses atrás. Y basándonos en sus respuestas y experiencia, la vacante es suya si la quiere, completó la doctora Lucía, extendiendo la mano. Necesitamos a alguien que entienda que la salud va más allá de los procedimientos técnicos, alguien que vea personas, no solo pacientes. Beatriz aceptó el empleo, con el corazón desbordando de emociones contradictorias. Gratitud por la oportunidad, emoción por el nuevo desafío e, inevitablemente, ansiedad por el inminente reencuentro con Ricardo, que seguramente ocurriría ahora que trabajarían en el mismo proyecto. Al salir del edificio, decidió hacer algo impulsivo. Envió un mensaje al número de Ricardo, que aún tenía registrado del tiempo del hospital. El plazo vence en 2 días. ¿Café mañana? La respuesta llegó casi instantáneamente. Confitería dulce, 10 oro. Aquella noche, Beatriz apenas pudo dormir. Se revolvió en la cama, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses. El despido inesperado, las noches de preocupación por las cuentas, las inseguridades sobre el futuro, y ahora esta oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Y permeando todo eso, la presencia constante de Ricardo en sus pensamientos, incluso en la ausencia física. Por la mañana, eligió un vestido sencillo pero elegante que hacía años no usaba. Mariana notó el cambio al verla desayunar. «¡Guau, mamá! ¿Cita importante?» «Solo un café con un amigo», respondió Beatriz intentando sonar casual, pero el rubor en sus mejillas la traicionaba. «¿Un amigo que por casualidad es dueño de una constructora?», provocó Mariana intercambiando una mirada cómplice con Isabela. «¿Cómo ustedes...?» Beatriz se detuvo comprendiendo súbitamente. «Fueron ustedes quienes hablaron con él sobre mi despido, ¿verdad?». Las jóvenes tuvieron la decencia de parecer avergonzadas, pero no arrepentidas. «Siempre cuidas de todo el mundo, mamá», justificó Isabela. «Creímos que era hora de que alguien cuidara de ti». Beatriz no sabía si las regañaba o les agradecía. Optó por un punto intermedio, abrazando a sus hijas antes de salir. La confitería Dulce, en el barrio de Malasaña, era conocida por sus dulces portugueses y por su ambiente acogedor. Beatriz llegó unos minutos antes y eligió una mesa discreta al fondo. Su estómago estaba hecho un nudo mientras observaba la puerta, esperando la llegada de Ricardo. Cuando él finalmente entró, Beatriz casi no lo reconoció. El Ricardo que había conocido en el hospital era una sombra del hombre que ahora caminaba hacia ella. Había recuperado el peso y el color saludable en el rostro. Los cabellos grises estaban más cortos y usaba ropa casual, vaqueros y camisa de lino azul, en lugar de los trajes impecables de antes. Pero el mayor cambio estaba en sus ojos, que habían perdido aquella mirada dura y calculadora, sustituida por una serenidad que nunca había estado allí antes. «Estás diferente», fueron sus primeras palabras cuando él se sentó. «3 meses pueden cambiar muchas cosas», respondió él, con una sonrisa tímida. «Tú también estás hermosa». El cumplido directo la tomó desprevenida y Beatriz sintió que el rostro le ardía. En el hospital cualquier flirteo había sido siempre velado, disimulado por el profesionalismo. «Gracias por el empleo», dijo ella, decidiendo abordar el tema de inmediato. «Pero no hacía falta que lo hicieras». «No lo hice por ti», respondió Ricardo sorprendiéndola. «Es decir, no solo por ti. El proyecto necesita a alguien exactamente como tú. Considérenlo un feliz encuentro de necesidades». La sinceridad era reconfortante. Él no estaba intentando comprarla o impresionarla, solo conectando personas que podrían ayudarse mutuamente. «Acepté el café porque tengo algo que contarte», continuó él. «Después de pedir 2 tazas de café y pasteles de nata, logré contactar con mi hijo. Ahora estamos hablando regularmente». La alegría genuina en su rostro al hablar de Pedro hizo que el corazón de Beatriz se calentara. Este era el hombre que había vislumbrado bajo capas de defensas en el hospital, alguien capaz de profundo afecto, solo desacostumbrado a expresarlo. «Estoy tan feliz por ti, Ricardo». De verdad. La conversación fluyó naturalmente después de eso. Hablaron sobre los cambios en sus vidas en los últimos 3 meses, el nuevo curso de especialización de ella,
la casa nueva de él, las preocupaciones por las hijas adolescentes, los desafíos del proyecto en la Cañada Real. Era como si fueran viejos amigos que se reencontraban, no un expaciente y su enfermera. ¿Y ahora?, preguntó Beatriz finalmente, cuando estaban en la segunda taza de café. Los 3 meses han terminado. ¿Qué pasa con nosotros? Ricardo respiró hondo como si reuniera valor. En estos meses pensé mucho en lo que siento por ti. Me cuestioné si era solo gratitud, fascinación o algún tipo de fijación por la persona que me ayudó en el momento más vulnerable. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero cuanto más distancia y tiempo pasaban, más certeza tenía. Lo que siento es real, Beatriz. Más real que cualquier cosa que haya experimentado. La declaración simple y directa golpeó a Beatriz con una fuerza que ella no esperaba. Había imaginado este momento de tantas formas, preparado respuestas para diferentes escenarios, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía desarmada por la honestidad de él. «Tengo miedo, Ricardo», admitió, con la misma franqueza que siempre había existido entre ellos. «Vienes de un mundo muy diferente al mío. Yo soy una enfermera con 2 hijas adolescentes y una hipoteca que pagar. Tú eres, yo era», corrigió él gentilmente. «El hombre que conociste en el hospital ya no existe. O mejor, existe, pero transformado. Y gran parte de esa transformación se debe a ti. Es eso lo que me preocupa. Y si solo piensas que estás enamorado, porque yo representé un cambio en tu vida. Y si después de que el encanto pase, te das cuenta de que soy solo una mujer común, con problemas comunes». Ricardo extendió la mano sobre la mesa, tocando los dedos de ella con suavidad. «Es exactamente por ser esa mujer común que me encantas. No finges, no tienes agendas ocultas, no te impresionas con dinero o poder. Y en cuanto a los problemas comunes», él sonrió, «creo que ya tuve problemas extraordinarios demasiados para toda una vida. Lo común me parece perfecto ahora». Las palabras tocaron a Beatriz profundamente. Había sinceridad en ellas, la misma que había reconocido en los momentos más difíciles en el hospital. Este no era el Ricardo Sío haciendo una propuesta de negocio, sino el hombre vulnerable que había aprendido a valorar lo que realmente importaba. «¿Podemos ir despacio?», pidió ella. «Un paso a la vez, conociéndonos fuera del contexto del hospital, viendo si esto realmente funciona en el mundo real. Todo el tiempo que necesites», acordó él, apretando suavemente la mano de ella. A la salida de la confitería, mientras caminaban lado a lado, Ricardo se detuvo súbitamente y se volvió hacia ella. «Hay una cosa que quiero hacer desde que me diste el alta», dijo, con un brillo de determinación en la mirada. Antes de que Beatriz pudiera preguntar qué era, él se inclinó y la besó. Un beso gentil, casi vacilante, como un primer beso adolescente. Cuando se separó, ambos sonreían. «¿Valió la pena esperar 3 meses por esto?», susurró él. Beatriz asintió silenciosamente, sintiéndose ligera como hacía años no se sentía. Allí, en la acera concurrida de Malasaña, 2 personas rotas que se habían ayudado a reconstruirse la una a la otra, dieron el primer paso hacia un nuevo capítulo en sus vidas. Los días siguientes fueron un torbellino para ambos. Beatriz inició su trabajo en el ambulatorio de la Cañada Real, impresionándose con la infraestructura que Ricardo había provisto. No era un proyecto asistencialista básico, sino una verdadera clínica comunitaria, con equipos modernos y personal cualificado. Ricardo, por su parte, volvió a involucrarse más activamente en Alarcón Construcciones, pero con un nuevo enfoque. Dedicaba solo 6 horas diarias a la empresa, reservando tiempo para el proyecto social y principalmente para su vida personal recién descubierta. Comenzaron a encontrarse regularmente. Cenas sencillas, caminatas en el Parque del Retiro, sesiones de cine. Ricardo conoció a Mariana e Isabela formalmente, una tarde de domingo en que llevó pizza a la modesta casa de Beatriz en Vallecas, que ahora compartía con Ricardo los fines de semana, aunque mantenían residencias separadas hasta la boda. Las niñas, inicialmente desconfiadas del empresario rico, pronto se rindieron a su encanto desenfadado y a las historias que contaba sobre cómo la madre de ellas le había puesto juicio en su cabeza, dura,
La relación avanzaba lentamente como Beatriz había pedido. Había momentos de desajuste, como cuando Ricardo sugirió un viaje de fin de semana a París solo para cenar en su restaurante favorito, y ella necesitó explicar que su mundo no funcionaba así. O cuando Beatriz dudó en asistir a un evento benéfico organizado por la élite madrileña, temiendo no encajar. Pero para cada obstáculo, encontraban una solución juntos. París fue sustituida por un fin de semana en Toledo, donde se alojaron en una posada sencilla y caminaron de la mano por las calles empedradas del centro histórico. Y el evento benéfico se volvió más significativo cuando Ricardo invitó también al equipo del ambulatorio, rompiendo la barrera invisible entre los donantes y los trabajadores. En un domingo especialmente caluroso, 2 meses después de su reencuentro en la confitería, Ricardo propuso un plan diferente: visitar el lugar de la obra del centro comunitario en la Cañada Real, que estaba casi listo para la inauguración. «Quiero que veas algo», dijo él, misteriosamente, mientras conducía su coche, ahora un modelo nacional más sencillo, no el importado de lujo que ostentaba antes. El lugar estaba vacío por ser domingo, excepto por un guardia de seguridad que los saludó en la entrada. Ricardo guió a Beatriz por los pasillos ya pintados, mostrando las salas que pronto albergarían cursos de formación profesional, el comedor comunitario, la biblioteca. Por fin llegaron a una puerta cerrada al final del pasillo. «Cierra los ojos», pidió él. Beatriz obedeció, sintiéndose simultáneamente nerviosa y excitada. Oyó el sonido de la puerta abriéndose y las manos de Ricardo guiándola hacia el interior del ambiente. «Puedes abrirlos ahora», susurró él en su oído. Al abrir los ojos, Beatriz se vio en una pequeña sala acogedora. A diferencia de los otros ambientes institucionales, este tenía una decoración personal: sillones cómodos, una pequeña estantería con libros, una cafetera en la esquina y, lo que más llamó su atención, fotografías enmarcadas en las paredes. Fotos de pacientes en recuperación, familias reunidas, profesionales de la salud en momentos de distensión. «¿Qué es este lugar?», preguntó ella emocionada. «La sala de acogida psicológica para familiares de pacientes», explicó Ricardo. «Y también», él dudó súbitamente nervioso, «tu espacio personal en el centro, si quieres». Beatriz miró a su alrededor, confusa. «¿Mi espacio?», Ricardo respiró hondo antes de continuar. «¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu madre? Cómo algunos profesionales la trataban como un cuerpo enfermo y otros como una persona enferma». Señaló una placa discreta al lado de la puerta que ella no había notado. En ella estaba escrito: «Espacio Sofía Campos, acogida familiar». «Sofía», murmuró Beatriz, sintiendo lágrimas formarse al oír el nombre de su madre. «Pensé que tal vez querrías coordinar no solo la parte técnica de enfermería, sino también este proyecto específico», explicó Ricardo. «Un espacio donde los familiares puedan encontrar el tipo de apoyo que tú y tu madre no tuvieron, donde puedan tomar un café decente, conversar, encontrar comprensión». Beatriz no pudo contener las lágrimas. Aquel gesto iba más allá de un regalo o una sorpresa romántica. Era la prueba de que Ricardo realmente la había escuchado, comprendido lo que motivaba su dedicación a la enfermería, respetaba su historia y su dolor. «¿Cómo supiste su nombre?», logró preguntar entre lágrimas. «Isabela me lo contó. Espero que no te importe la sorpresa». En respuesta, Beatriz lo abrazó fuertemente, enterrando el rostro en su pecho. «Gracias», susurró. «Esto significa más de lo que imaginas». Se quedaron así por un largo momento, abrazados en el centro de aquella sala que simbolizaba tanto para ambos, no solo el futuro profesional de Beatriz, sino la transformación completa de Ricardo, de un empresario enfocado solo en ganancias a alguien capaz de profunda empatía. Cuando finalmente se separaron, Ricardo la miró a los ojos, con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Llevo meses intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que siento por ti», dijo él. «Pero creo que al final es muy simple. Te amo, Beatriz. Amo quién soy cuando estoy contigo. Amo lo que construimos juntos. Amo cada pequeño momento que compartimos».
La declaración, tan simple y directa, desbordó en el corazón de Beatriz como una ola. Las últimas defensas, los últimos recelos sobre las diferencias entre sus mundos, las últimas inseguridades, todo eso se disolvió ante la verdad innegable que veía en sus ojos. «Yo también te amo», respondió, con la misma simplicidad. Y eso me asusta y me alegra en la misma medida. El beso que siguió selló más que una declaración de amor. Selló un pacto entre dos seres humanos que habían encontrado el uno en el otro no solo pasión o compañerismo, sino una oportunidad genuina de empezar de nuevo. Allí, en una pequeña sala en un proyecto social en la periferia de Madrid, lejos del lujo y del poder que antes definían la vida de Ricardo, ellos encontraron el verdadero significado de la riqueza. La inauguración del centro comunitario de la Cañada Real estaba marcada para un sábado soleado de primavera. Después de 6 meses de obras y preparativos, el proyecto que había nacido de la transformación personal de Ricardo finalmente se haría realidad. El complejo, que incluía el ambulatorio coordinado por Beatriz, salas de clase para cursos de formación profesional, biblioteca pública y espacios de convivencia, era mucho más que un proyecto de responsabilidad social. Era el símbolo concreto del nuevo hombre en que se había convertido. Beatriz llegó temprano al lugar, supervisando los últimos preparativos del ambulatorio y del espacio Sofía Campos. Vestía un conjunto azul claro, elegido cuidadosamente para la ocasión, y sus cabellos rizados estaban sueltos sobre los hombros, un estilo diferente al de la enfermera siempre práctica, con moño apretado, que Ricardo había conocido en el hospital. ¿Nerviosa?, preguntó Mariana, que junto con Isabela había insistido en ayudar con los preparativos. «Un poco», admitió Beatriz, ajustando una fotografía en la pared. «Es la primera vez que formo parte de algo así». «Es más que eso, mamá», comentó Isabela con la perspicacia de sus 16 años. «Es la primera vez que vas a aparecer públicamente como pareja de Ricardo, no solo como empleada del proyecto». Beatriz no pudo negarlo. Después de 4 meses de relación, este sería el primer evento oficial en el que estarían juntos ante la prensa y la alta sociedad madrileña. Los periodistas ciertamente lo notarían, y ella temía cómo sería retratada. La enfermera que casó al empresario millonario, la oportunista que aprovechó la vulnerabilidad de un paciente. Respiró hondo, recordándose las palabras que el propio Ricardo le había dicho la noche anterior, durante una cena tranquila en la casa que ahora compartían esporádicamente. Lo que importa es lo que sabemos de nosotros. El resto es ruido. El centro comunitario comenzó a llenarse gradualmente. Autoridades locales, representantes de ONGs, periodistas, residentes de la comunidad, una mezcla heterogénea que reflejaba la naturaleza integradora del proyecto. Ricardo circulaba entre los grupos con una desenvoltura que siempre había poseído, pero ahora había algo diferente en su postura. Ya no era el empresario calculador haciendo relaciones públicas. Era un hombre genuinamente entusiasmado con la posibilidad de transformación social. Cuando finalmente se encontraron en medio de la multitud, se intercambiaron una sonrisa cómplice antes de que él tomara su mano discretamente. «¿Lista para hacer noticia?», preguntó en voz baja, percibiendo las miradas curiosas que ya atraían. «Siempre y cuando estés a mi lado», respondió ella, apretando su mano a cambio. La ceremonia de inauguración fue sencilla, pero significativa. En el escenario montado en el patio central, Ricardo dio un discurso diferente a cualquier otro en su carrera. No habló de inversiones, retornos o expansiones como habría hecho en el pasado. En cambio, compartió una versión editada de su historia personal. «Hace un año creía que lo sabía todo sobre construir», dijo él, mirando a la audiencia diversa. «Construía edificios, fortunas, imperios corporativos, pero hicieron falta un corazón roto y una enfermera extraordinaria para enseñarme que existe una construcción mucho más importante, la de puentes entre personas, comunidades, realidades». Sus ojos encontraron los de Beatriz en la primera fila, y él sonrió antes de continuar. «Este centro no es solo otro proyecto de Alarcón Construcciones, es el inicio de una nueva fase en la que queremos construir oportunidades,
no solo estructuras. Sueños, no solo paredes. Después de los aplausos, Beatriz fue llamada al escenario para hablar sobre el ambulatorio y el espacio de acogida familiar. Con la voz inicialmente temblorosa, pero ganando confianza con cada palabra, explicó la filosofía de cuidado integral que orientaría el trabajo del equipo médico. Sabemos que la salud va mucho más allá de la ausencia de enfermedad, dijo, con la naturalidad de quien conoce profundamente el tema. Se trata de dignidad, respeto, atención a las necesidades que a menudo no están en el historial médico. Cuando terminó, el aplauso fue cálido, especialmente de los residentes de la comunidad presentes. Una señora mayor se le acercó al final, apretando sus manos con lágrimas en los ojos, agradeciendo de antemano el cuidado que ella y tantos otros recibirían allí. Fue en este momento, observando a Beatriz interactuar con la señora, que Ricardo tuvo una certeza cristalina. Quería a esta mujer a su lado para el resto de su vida, no solo como novia o compañera, sino como esposa, pareja, constructora de un futuro común. La recepción que siguió a la ceremonia oficial fue animada, con comida preparada por un catering que empleaba a jóvenes de la propia comunidad, otra iniciativa relacionada con el proyecto. Mientras músicos locales tocaban música española de fondo, Ricardo y Beatriz circulaban juntos, recibiendo felicitaciones y presentando las instalaciones a los invitados. Entre los presentes estaba Pedro, hijo de Ricardo, ahora trabajando en el proyecto sostenible en la costa y visiblemente orgulloso de la nueva empresa de su padre. Había traído a su novia, Ana, una joven arquitecta que había colaborado en el diseño de algunos espacios del centro comunitario. «Nunca imaginé ver a mi padre así», comentó Pedro con Beatriz, mientras observaban a Ricardo conversando animadamente con un grupo de adolescentes interesados en el curso de construcción civil. «Hiciste un milagro con él. No fui yo», corrigió Beatriz con una sonrisa. «Él siempre tuvo eso dentro de sí, solo necesitaba redescubrirlo». A medida que la tarde avanzaba, los periodistas comenzaron a abordar a la pareja para entrevistas. La mayoría de las preguntas eran sobre el proyecto, pero inevitablemente surgió el interés sobre la naturaleza de su relación. «Señor Alarcón, hay rumores de que usted y la coordinadora Campos se conocieron cuando usted estaba ingresado después de un infarto. ¿Es eso cierto?», preguntó una reportera de una revista de sociedad, con una sonrisa maliciosa. Ricardo intercambió una mirada rápida con Beatriz, como pidiendo permiso antes de responder: «Sí, nos conocimos en circunstancias inusuales. La enfermera Campos fue fundamental en mi recuperación física y, más importante, en mi recuperación como ser humano. El resto», él sonrió apretando la mano de Beatriz, «es una historia personal que preferimos mantener en privado». La respuesta diplomática satisfizo temporalmente la curiosidad de la prensa, pero ambos sabían que sería solo el comienzo. La relación entre el poderoso empresario y la enfermera era material perfecto para especulaciones. Al final del evento, exhaustos pero realizados, se sentaron en un banco en el jardín recién plantado de la parte trasera del centro, lejos de la multitud que aún permanecía. «Creo que fue un éxito», dijo Ricardo, aflojándose la corbata y pasando el brazo por sus hombros. «Absoluto. ¿Viste la cara de esos niños en la biblioteca?», respondió Beatriz recostándose en él. «Esto va a cambiar muchas vidas». Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo el significado de aquel día. No era solo la inauguración de un proyecto social o la primera aparición pública como pareja. Era la consolidación de un viaje que había comenzado de forma improbable en una habitación de hospital. «Beatriz», llamó Ricardo después de unos minutos, «necesito contarte una cosa». Algo en su tono la hizo enderezarse súbitamente alerta. «¿Qué pasó?». «Recibí una propuesta para expandir este modelo de centro comunitario a otras capitales. Sevilla, Valencia, Barcelona». Hizo una pausa. «Significará mucho trabajo, viajes frecuentes, un compromiso de al menos 2 años». El corazón de Beatriz se aceleró. Era la primera gran prueba que enfrentarían. ¿Volvería Ricardo a la vida agitada de antes? ¿Sería el principio del fin para la relación que habían construido con tanto cuidado?
¿Qué respondiste? Preguntó intentando mantener la voz neutral. Que necesitaba hablar con mi pareja primero, respondió él, volviéndose para mirarla directamente. Porque cualquier decisión que afecte nuestro futuro debe tomarse juntos. La respuesta la sorprendió. No era lo que esperaba del hombre que había conocido inicialmente, acostumbrado a tomar decisiones unilaterales. Era una prueba más de la transformación genuina que había experimentado. ¿Qué quieres hacer?, preguntó ella. Quiero aceptar, pero con condiciones, explicó Ricardo. Delegaré gran parte del trabajo operacional a un equipo. No quiero volver a la vida frenética de antes. Y lo más importante, él tomó sus manos entre las suyas. Quiero que vengas conmigo en esta aventura, no solo como mi novia, sino como mi esposa. La propuesta vino tan naturalmente, sin rodillas dobladas ni anillos de diamantes, que por un momento Beatriz no comprendió lo que estaba diciendo. ¿Estás pidiéndome matrimonio? De la manera más torpe posible, aparentemente, respondió él con una sonrisa nerviosa. Debería haber preparado algo más romántico. Lo sé, pero viéndote hoy realizando un sueño que construimos juntos, tuve la certeza de que quiero construir todos mis próximos sueños a tu lado. Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Beatriz. Había tanto que considerar: sus hijas, el nuevo trabajo, las diferencias de origen que todavía a veces creaban pequeños roces entre ellos. Pero en el fondo la respuesta era sencilla. Sí, dijo ella con la voz embargada. Sí, quiero construir una vida contigo. Ricardo la abrazó con fuerza, como si quisiera imprimir aquel momento en su memoria para siempre. El hombre que una vez midió el éxito por números en hojas de cálculo, ahora encontraba la verdadera riqueza en el sí de una mujer que lo había visto en el peor momento, y, aún así, eligió amarlo. Tenemos mucho que planificar, dijo Beatriz, cuando finalmente se separaron. Mariana e Isabela, la mudanza, el trabajo, un paso a la vez, ¿recuerdas? Él sonrió repitiendo el mantra que ella misma había establecido al principio de la relación. Pero primero, tenemos que contárselo a tus hijas y a Pedro. La idea de unir sus familias fragmentadas en una nueva constelación era simultáneamente aterradora y emocionante. Mariana e Isabela se habían acercado a Ricardo en los últimos meses, pero pasar de novio de mamá a padrastro era un salto considerable. Pedro, por su parte, todavía estaba construyendo una nueva relación con su padre y necesitaría tiempo para aceptar a Beatriz como parte permanente de la familia. Al regresar a la recepción, encontraron a Isabela, Mariana y Pedro conversando animadamente cerca del buffet. El trío parecía compenetrado, compartiendo risas como si fueran amigos de mucho tiempo. ¿Deberíamos contarlo ahora?, susurró Beatriz apretando la mano de Ricardo. Ningún momento sería más perfecto, respondió él. Se acercaron al grupo intercambiando miradas nerviosas. Antes de que pudieran decir algo, sin embargo, Mariana los encaró con una expresión sagaz. «Tienen una noticia que dar, ¿verdad?», preguntó la adolescente cruzándose de brazos. Se les nota en la cara. Ricardo y Beatriz se miraron sorprendidos por la perspicacia de la joven. «En realidad, sí», confirmó Ricardo pasando el brazo por la cintura de Beatriz. «Nosotros», dudó súbitamente inseguro sobre cómo proceder. «Hemos decidido casarnos», completó Beatriz, optando por la estrategia directa que siempre había caracterizado su relación. Hubo un momento de silencio, durante el cual la pareja contuvo la respiración, esperando la reacción de los tres jóvenes. Entonces, para sorpresa de ambos, Isabela soltó un grito de alegría y abrazó a su madre. «Por fin», exclamó la chica. «Estábamos apostando cuánto tiempo tardarían en tomar esa decisión». «¿Apostando?», repitió Beatriz, confusa. «Yo dije que sería después de la inauguración del centro», explicó Pedro con una sonrisa tímida. Mariana creía que solo en Navidad. Isabela tenía razón. Apostó por el día de la inauguración. Ricardo no pudo contener la risa. La idea de que los tres jóvenes no solo hubieran aceptado la posibilidad del matrimonio, sino que hubieran hecho apuestas sobre cuándo ocurriría, era simultáneamente hilarante y conmovedora. «¿Entonces están de acuerdo con esto?», preguntó Beatriz, especialmente a Pedro. El joven se acercó y,
sorprendiendo a todos. Le dio un abrazo genuino a Beatriz. Mi padre sonríe más en estos meses contigo que en los últimos 10 años que recuerdo, dijo él con sinceridad. Claro que estoy de acuerdo con esto. Mariana, la más reservada de las dos hermanas, se acercó a Ricardo con los brazos cruzados, en una postura que recordaba a su madre cuando estaba evaluando a un paciente difícil. ¿Prometes seguir cuidándola como lo has hecho?, preguntó con una seriedad que no concordaba con sus 17 años. Mi madre merece a alguien que la valore. Lo prometo, respondió Ricardo igualmente serio, y espero que ustedes dos me ayuden cuando no sepa cómo hacerlo de la manera correcta. La respuesta pareció satisfacerla, y Mariana finalmente esbozó una sonrisa, permitiendo que él la abrazara brevemente. El momento familiar íntimo en medio de la agitación del evento marcaba el inicio de una nueva fase para todos. No sería un camino sin obstáculos. Aún había diferencias que negociar, hábitos que ajustar, heridas antiguas que sanar por completo. Pero lo más difícil ya estaba conquistado: la confianza mutua y la certeza de que juntos podrían enfrentar los desafíos que vinieran. Cuando finalmente dejaron el centro comunitario, ya al anochecer, Ricardo y Beatriz caminaron de la mano hasta el coche, seguidos a cierta distancia por los tres jóvenes que ahora discutían animadamente planes para la ceremonia que ni siquiera había sido organizada. ¿En qué piensas?, preguntó Beatriz, notando la mirada contemplativa de Ricardo mientras observaba el edificio que había construido, ahora iluminado contra el cielo que oscurecía. En cómo la vida da vueltas, respondió él apretando suavemente su mano. Hace un año, yo estaba construyendo otro edificio comercial enfocado solo en números y plazos. Hoy construí algo que puede realmente cambiar vidas, y encontré el amor en el proceso. Beatriz sonrió apoyando la cabeza en su hombro. ¿Sabes lo que decía mi madre? Que a veces necesitamos perder algo importante para encontrar lo que es esencial. Tu madre era una mujer sabia, comentó Ricardo, así como la hija. El beso que intercambiaron allí bajo la suave luz del atardecer madrileño selló más que un compromiso matrimonial. Selló la promesa de una vida reconstruida sobre nuevas bases, donde el éxito sería medido no por logros materiales, sino por la profundidad de los lazos creados y de las vidas tocadas. Pocos sabían ellos que el camino hasta el altar sería más desafiante de lo que imaginaban. El pasado de Ricardo y las inseguridades de Beatriz aún reservaban algunas sorpresas que pondrían a prueba la solidez de aquel amor nacido entre paredes, hospitalarias y fortalecido en las trincheras de la recuperación personal. El otoño en Madrid traía esa alternancia típica entre días cálidos y mañanas frescas. Aquel martes particular, mientras Beatriz organizaba los últimos detalles del espacio Sofía Campos para la visita de una comitiva del Ministerio de Sanidad, su móvil sonó. Era Ricardo, que había viajado a Sevilla para evaluar el terreno donde se construiría el segundo centro comunitario. ¿Cómo está Sevilla?, preguntó ella, equilibrando el teléfono mientras ajustaba folletos informativos. Soleada y prometedora, respondió él, con aquel entusiasmo que ahora caracterizaba su voz cuando hablaba de los proyectos sociales. El terreno es perfecto, cerca de las 3.000 viviendas, pero llamé por otro motivo. Acabo de recibir una invitación inesperada para participar en un seminario en Harvard sobre empresas e impacto social. ¿Harvard? Eso es increíble, Ricardo. Sí, pero es dentro de 2 semanas y coincide con nuestra cena de compromiso. Beatriz sintió un nudo en el pecho. La cena formal que anunciaría el compromiso a amigos cercanos y algunos familiares había sido cuidadosamente planeada durante semanas. Era importante especialmente para ella, que aún se sentía insegura sobre cómo sería recibida en la alta sociedad que Ricardo frecuentaba. No puedo reprogramar el seminario, continuó él. Es una oportunidad única para presentar nuestro proyecto a financiadores internacionales. ¿Y no podemos posponer la cena?, sugirió ella, intentando sonar razonable a pesar de la decepción. Ya confirmamos con todos, incluso con tu tía de Valencia, que viene especialmente para esto. Y Pedro modificó la agenda de su proyecto para estar presente. El silencio que siguió
estaba cargado de implicaciones no dichas. Era la primera gran prueba desde que decidieron casarse. El equilibrio entre carrera y relación, entre oportunidades profesionales y compromisos personales. ¿Cuánto tiempo estarías fuera?, preguntó Beatriz finalmente. 3 días. Estaría de vuelta el domingo por la noche. Beatriz respiró hondo, forzándose a pensar racionalmente. No era el fin del mundo. Era solo una cena, que podría celebrarse sin el novio. No sería ideal, pero... Ve, dijo ella con firmeza. Es importante para el proyecto. Haremos la cena sin ti. ¿Estás segura? La voz de él revelaba alivio mezclado con culpa. Absolutamente. Pero me debes una gran historia de Harvard para contar a nuestros invitados. Colgaron con promesas de amor y compensaciones futuras, pero cuando Beatriz dejó el teléfono a un lado, sintió una persistente inquietud. No era la cena en sí, sino lo que aquella situación representaba. Sería siempre así, ella siempre comprendiendo, siempre flexible, siempre poniendo las necesidades de él en primer lugar. No era justo pensar así. Ricardo había cambiado tremendamente. Hacía compromisos, respetaba límites, demostraba consideración de 1000 formas. Esta era solo una circunstancia excepcional, no un patrón. Aún así, la duda plantada florecería en los días siguientes de formas inesperadas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Mariana e Isabela en la acogedora cocina de su casa en Vallecas, que ahora compartía con Ricardo los fines de semana, aunque mantenían residencias separadas hasta la boda, Beatriz les contó sobre el cambio de planes. ¿No va a estar en su propia cena de compromiso?, cuestionó Mariana, levantando las cejas en un gesto que recordaba demasiado la expresión escéptica de Beatriz. ¿No parece el comienzo de la misma historia de siempre? ¿Qué historia?, preguntó Beatriz, aunque sabía exactamente a qué se refería su hija. La del hombre ocupado que siempre tiene algo más importante que la familia, respondió Mariana, con la brutal franqueza de los adolescentes. Como papá. La comparación con su exmarido, que había abandonado a la familia por otra mujer cuando las niñas eran pequeñas, golpeó a Beatriz como una bofetada. Ricardo no era como Antonio. No podía ser. Tu hermana tiene razón al preguntar, mamá, intervino Isabela más diplomática. No es que dudemos de Ricardo, pero tú misma siempre decías que las acciones hablan más que las palabras. El resto del día transcurrió en una niebla de dudas para Beatriz. En el trabajo, coordinaba al equipo del ambulatorio con su eficiencia habitual, pero sus pensamientos vagaban. ¿Tenían razón sus hijas al desconfiar? ¿O estaba dejando que viejas heridas contaminaran algo nuevo y genuino? Por la noche, durante la videollamada regular con Ricardo, él percibió que algo andaba mal. «Estás callada», observó. ¿Todavía molesta por la cena? No es la cena, Ricardo. Es lo que representa, respondió Beatriz, decidiendo ser honesta. Me pregunto si este es solo el comienzo de una vida donde tus prioridades profesionales siempre estarán en primer lugar. La expresión de él se puso seria, y por un momento Beatriz temió haber ido demasiado lejos. Pero en lugar de ponerse a la defensiva, Ricardo asintió lentamente. Es una preocupación válida. Así viví la mayor parte de mi vida adulta. Y arruiné mi matrimonio y mi relación con Pedro por eso. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Pero ya no quiero ser así. Y no es el tipo de pareja que quiero ser para ti. Las palabras son fáciles, Ricardo. Entonces vayamos más allá de las palabras. Él sonrió con aquel brillo en los ojos que indicaba una idea formándose. Tengo una propuesta. En los días que siguieron, para sorpresa de Beatriz y de todos los involucrados en la organización de la cena, Ricardo movilizó a su equipo para una verdadera operación logística. La cena de compromiso no fue cancelada ni pospuesta. Fue completamente reimaginada. En lugar de un evento formal en un restaurante de lujo, como se había planeado inicialmente, la cena se transformó en una celebración virtual y presencial. Los invitados aún se reunirían en el restaurante en Madrid, pero se establecería una conexión de video en vivo con el auditorio en Harvard, donde Ricardo haría su presentación. ¿Va a presentar el proyecto y anunciar el compromiso simultáneamente?, preguntó la doctora Lucía, colega de Beatriz en el ambulatorio, cuando se enteró del plan. Aparentemente sí,
respondió Beatriz, aún procesando la audaz idea. Dice que quiere que el mundo académico y los posibles financiadores internacionales conozcan no solo el proyecto, sino la inspiración detrás de él. La víspera del gran día fue un torbellino de actividades. Mientras Ricardo ya estaba en Boston preparándose para el seminario, Beatriz coordinaba los detalles finales de la cena en Madrid con la ayuda de Marcela, su asistente, y sus hijas. El nerviosismo era palpable, no solo por la compleja logística, sino por el significado de aquel momento. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Beatriz a Pedro, que había llegado de la costa esa mañana para ayudar. Si la conexión se cae, si los horarios no coinciden. Mi padre siempre tuvo un talento irritante para hacer que lo imposible sucediera, respondió el joven, con una sonrisa que ahora surgía más fácilmente cuando hablaba de su padre. Confía en él. La noche del evento, Beatriz llegó al restaurante El Jardín Secreto en el barrio de Chamartín, luciendo un elegante vestido azul petróleo que Ricardo había encargado especialmente para la ocasión. El área reservada estaba bellamente decorada con arreglos de flores nativas españolas y una gran pantalla había sido montada en una de las paredes. Los invitados comenzaron a llegar. La tía de Valencia, algunos amigos cercanos de Beatriz, colegas del hospital donde había trabajado, el equipo del proyecto social, ejecutivos de Alarcón Construcciones y, para sorpresa de ella, Daniela, ex esposa de Ricardo y madre de Pedro. La presencia de ella, aunque inicialmente desconcertante, fue explicada por el propio Pedro. Papá la invitó. Dijo que quería que todos los que son importantes en su vida y en la tuya estuvieran presentes de alguna forma. El gesto inesperado de inclusión tocó profundamente a Beatriz. No era algo que el antiguo Ricardo haría, invitar a la exesposa para celebrar un nuevo compromiso. Era una prueba más de la genuina transformación que había experimentado. A las 8 en punto, la pantalla cobró vida, y el rostro sonriente de Ricardo apareció, con el auditorio de Harvard visible al fondo. Vestía un traje elegante, pero sin corbata. Un compromiso entre el ejecutivo que había sido y el hombre más relajado en que se había convertido. Buenas noches a todos en Madrid, saludó, mirando directamente a la cámara. Y buenas tardes a los presentes aquí en Cambridge. Es un honor estar conectando dos mundos que son igualmente importantes para mí. Los siguientes 20 minutos fueron dedicados a la presentación del proyecto de la Cañada Real. Ricardo habló con pasión sobre el impacto social, los resultados preliminares, los planes de expansión. Mostró fotos del centro comunitario, incluyendo el ambulatorio y el espacio Sofía Campos, explicando cómo el enfoque integrado buscaba no solo proporcionar servicios, sino fortalecer la comunidad. Entonces, para sorpresa de todos en ambos continentes, la presentación tomó un giro inesperado. Este proyecto no sería posible sin una profunda transformación personal que experimenté en el último año, dijo Ricardo, mientras la presentación mostraba una foto del Hospital La Paz. Un evento cardíaco casi me quitó la vida, pero en realidad me dio una segunda oportunidad. Y una parte fundamental de esa segunda oportunidad tiene un nombre: Beatriz Campos. La cámara en Madrid enfocó a Beatriz, que sintió el rostro enrojecer mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Beatriz no fue solo la enfermera que me cuidó en los momentos más difíciles. Ella fue quien me enseñó que construir una vida significativa va mucho más allá de levantar edificios o acumular riqueza. Continuó Ricardo, con la voz embargada por la emoción. Ella me mostró, con su dedicación a los pacientes y a sus hijas, el verdadero significado del éxito: tocar positivamente la vida de los demás. En el auditorio de Harvard, académicos y posibles financiadores asistían a algo inusual: un empresario exitoso hablando no solo de métricas y resultados, sino de transformación humana y valores fundamentales. Este proyecto en la Cañada Real y los que vendrán no son solo iniciativas de responsabilidad social corporativa. Son la materialización de un viaje personal de redescubrimiento de propósito. Son la prueba de que nunca es tarde para cambiar, para reconstruir, para corregir rumbos.
La presentación continuó con testimonios grabados de personas atendidas por el centro comunitario, intercalados con fotos del proceso de construcción. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Ricardo compartió una imagen que pocos habían visto. Él, en la UCI, conectado a monitores, con Beatriz verificando sus signos vitales. La foto, tomada por Pedro durante una visita, capturaba perfectamente el inicio de aquella historia improbable. Quiero invitar a todos ustedes, en Madrid y en Harvard, a ser testigos del próximo capítulo de esta aventura, dijo Ricardo, mirando directamente a Beatriz a través de la pantalla. Beatriz, hace 6 meses aceptaste mi petición improvisada de matrimonio. Hoy, ante nuestras familias, amigos y colegas en 2 continentes, quiero reafirmar ese compromiso. Para asombro de Beatriz, Pedro se acercó a ella con una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, encontró no un típico anillo de diamantes como esperaba, sino un delicado anillo de oro con pequeñas piedras azules que reconoció inmediatamente como turmalinas Paraíba, originarias de Andalucía. Las turmalinas simbolizan curación y compasión, explicó Ricardo a través de la pantalla, exactamente lo que tú trajiste a mi vida. No puedo estar físicamente ahí hoy, pero mi corazón y mi compromiso sí lo están. ¿Aceptas una vez más construir una vida conmigo? Con lágrimas en los ojos, Beatriz asintió, incapaz de articular palabra por un momento. Cuando finalmente habló, su voz firme resonó en el restaurante y en el auditorio distante. Acepto, Ricardo, no por quien fuiste o por lo que tienes, sino por quien te has convertido y por lo que construimos juntos. Los aplausos estallaron en ambos lugares. En el restaurante se sirvió champán para un brindis, mientras en Harvard, académicos y empresarios presenciaban algo raro: autenticidad genuina en un mundo corporativo a menudo calculador. La celebración continuó en Madrid, incluso después de que la conexión con Harvard fuera terminada. Beatriz, ahora luciendo el anillo único en su dedo, recibió abrazos y felicitaciones de todos los presentes. Incluso Daniela, la exesposa de Ricardo, se acercó con una sonrisa sincera. Él nunca me miró de la forma en que te mira a ti, dijo la mujer, sin resentimiento en la voz. Tú lograste algo que yo nunca pude: alcanzar al hombre detrás de la fachada. Pedro, observando la interacción a distancia, sonrió al ver 2 capítulos de la vida de su padre coexistiendo armoniosamente. Se acercó a Mariana e Isabela, que admiraban el anillo de su madre. Parece que oficialmente seremos una familia ahora, comentó, con una timidez remanente. Una familia bastante extraña, respondió Mariana, con su típico humor ácido pero sin malicia. Pero creo que puede funcionar. Isabela, siempre la más emotiva, abrazó a su futuro hermanastro impulsivamente. Siempre quise un hermano mayor para que me aconsejara sobre la universidad. El gesto espontáneo de la adolescente rompió cualquier tensión remanente, y los 3 jóvenes rieron juntos, ya imaginando cómo sería la nueva dinámica familiar. 2 días después, cuando Ricardo regresó de Boston, fue recibido en el aeropuerto de Barajas por una pequeña comitiva: Beatriz, sus hijas y Pedro. El abrazo apretado que intercambió con su prometida decía más que cualquier discurso elaborado. Lo lograste, Ricardo, susurró ella en su oído. Transformaste una ausencia en algo aún más significativo que una presencia. Aprendí de la mejor, respondió él, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. La enfermera que me enseñó que cuidar es mucho más que estar físicamente presente. En las semanas que siguieron, los preparativos para la boda avanzaron en paralelo con la expansión de los proyectos sociales. La experiencia exitosa de la Cañada Real había atraído la atención no solo de los financiadores americanos, sino también del gobierno central, que propuso una asociación para replicar el modelo en otras comunidades vulnerables. Beatriz, inicialmente preocupada de que la renovada carrera de Ricardo pudiera distanciarlos, se encontró incluida en cada aspecto de estos nuevos proyectos. Él no solo valoraba su experiencia profesional, sino que se aseguraba de que ella estuviera involucrada en las decisiones estratégicas. No quiero repetir los errores del pasado, explicó Ricardo,
durante una noche en que revisaban planos para el Centro Comunitario de Sevilla. Esta nueva fase de mi vida solo tiene sentido si construimos juntos. 3 meses después de la inusual cena de compromiso intercontinental, en una tarde soleada de primavera, Ricardo y Beatriz se casaron en una ceremonia íntima en los jardines del Centro Comunitario de la Cañada Real. La elección del lugar no podría ser más significativa, el lugar que simbolizaba el renacimiento de ambos. El altar improvisado fue montado cerca de la entrada del espacio Sofía Campos. Beatriz, en un vestido sencillo de seda marfil, fue conducida por el pasillo por Mariana e Isabela, mientras Pedro sirvió como padrino de su padre. Entre los invitados estaban pacientes del ambulatorio, residentes de la comunidad, colegas de trabajo y, sentada discretamente en la última fila, Daniela, representando el pasado, que ahora se integraba armoniosamente al presente. Los votos que intercambiaron no hablaban de felices para siempre o promesas grandiosas. En cambio, eran compromisos realistas de 2 adultos que habían experimentado pérdidas, dolores y nuevos comienzos. «Prometo estar a tu lado en los días buenos y en los difíciles», dijo Ricardo sosteniendo las manos de Beatriz. «Prometo recordar siempre que construir una vida significativa es más importante que construir un imperio. Y prometo nunca olvidar que fuiste tú quien me enseñó el verdadero significado de la fuerza, la valentía de ser vulnerable». Beatriz, con lágrimas contenidas en los ojos, respondió: «Prometo caminar contigo en este viaje de reconstrucción continua. Prometo respetar tu pasado mientras construimos nuestro futuro. Y prometo recordar siempre que el amor verdadero no es perfecto». Ella sonrió, pero está dispuesto a hacer el trabajo diario de crecer juntos. Cuando el celebrante los declaró casados, el aplauso que estalló no era solo para la pareja, sino para la historia de transformación que representaban, una historia que había comenzado en el momento más frágil de un hombre poderoso y en la compasión firme de una mujer fuerte. La recepción que siguió fue una celebración no de ostentación, sino de autenticidad. Hubo música española en vivo, comida preparada por un catering comunitario que empleaba a jóvenes de la región y decoración sencilla con flores nativas. En determinado momento de la fiesta, Ricardo subió al pequeño escenario improvisado y pidió la atención de todos. «Hoy no celebramos solo una unión matrimonial», dijo con Beatriz a su lado. «Celebramos el poder del nuevo comienzo. Hace un año, yo era un hombre que medía el éxito por números en una hoja de cálculo, hasta que mi corazón literalmente falló». Risas suaves recorrieron la audiencia. Pero a veces es necesario que algo se rompa para que la luz pueda entrar. Beatriz tomó el micrófono, completando el pensamiento. «Lo que aprendimos juntos, y que compartimos con todos ustedes hoy, es que nunca es tarde para reconstruir, ya sea un corazón, una relación, una comunidad o una vida entera». La pareja anunció entonces que, como regalo de bodas, estaban creando una fundación dedicada a proyectos de salud comunitaria y educación profesional en áreas vulnerables. La Fundación Nuevo Comienzo sería financiada inicialmente por ellos, pero eventualmente buscaría asociaciones para expandir su alcance. «Porque creemos que todos merecen una segunda oportunidad», concluyeron juntos. A medida que el sol se ponía sobre la Cañada Real, lanzando un brillo dorado sobre el centro comunitario y los invitados que celebraban, Ricardo y Beatriz se alejaron por un momento de la agitación, encontrando un rincón tranquilo cerca del jardín medicinal que ella había ayudado a plantar. «Realmente estamos haciendo esto», comentó Beatriz, mirando el sencillo anillo en su dedo que combinaba perfectamente con el anillo de compromiso de turmalina. «¿Haciendo qué? ¿Casándonos? ¿Creando una fundación? ¿Uniendo nuestras locas familias?», bromeó Ricardo abrazándola por detrás. «Todo eso, empezando de nuevo juntos», respondió ella recostándose en él. «¿Te arrepientes de algo? ¿De cómo cambió tu vida?». Ricardo reflexionó por un momento, observando la celebración a distancia. Pedro conversando animadamente con Isabela sobre universidades. Mariana tomando fotos con algunos pacientes mayores a quienes Beatriz había tratado. Colegas de la
constructora mezclándose armoniosamente con profesionales de la salud y residentes de la comunidad. Mi único arrepentimiento, respondió finalmente, es no haber descubierto antes que la verdadera riqueza estaba donde menos la esperaba, en las conexiones humanas, en la vulnerabilidad, en la capacidad de impactar positivamente la vida de los demás. Beatriz se volvió para mirarlo, tocando su rostro con cariño. Nunca es tarde para empezar de nuevo, repitió, las palabras que se habían convertido casi en un mantra para ellos. Y este es solo el comienzo, completó él, sellando la promesa con un beso que contenía no solo amor, sino profundo respeto y gratitud por el camino que los había traído hasta allí. La fiesta continuaría noche adentro, así como el viaje que apenas comenzaban juntos. Un viaje que había nacido